Y Morena aseguró que para el siguiente periodo de sesiones que inicia el 30 de septiembre será una realidad la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La iniciativa, que aún no se aprueba ni se vota en el Congreso de la Unión, busca que la jornada laboral garantice disfrutar de 2 días de descanso por cada 5 de trabajo. Para analizar este tema, el día de hoy agradecemos la presencia del contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Muy buenos días, contador. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días, un gusto saludarte siempre. Saludos a ti y a quien nos escucha. Al contrario, el gusto es mío. Una de las principales dudas de los trabajadores ante esta iniciativa es precisamente si el sueldo que perciben se vería afectado de aprobarse esta nueva jornada laboral. ¿Esto puede ser posible? No, bueno, no es imposible, pero sería totalmente ilegal, ¿no? No puede haber una reducción de salario por una modificación justo a las condiciones laborales. Definitivamente no podría haber directamente una reducción de salario. Me parece que tiene algunas consecuencias, pero que serían paulatinas y de una forma un tanto no directas. No se puede disminuir ninguna de las prestaciones de los trabajadores. Este día de descanso sigue computando para PTU, para aguinaldo, para indemnizaciones completo. Es un día adicional de descanso dentro de la jornada de los 7 que tenemos. Es decir, los sueldos, digamos, no se tocan. ¿Qué beneficios puede tener para los trabajadores esta reforma? Lo que se busca, ¿no? O más bien el argumento que se ha puesto sobre la mesa tiene que ver incluso con una recompostura pues sí, del tejido social, fomentar que los padres en este caso pasen más tiempo con la familia, más tiempo de calidad, tengan más tiempo de hacer actividades lúdicas. Por supuesto que hay un tema en donde se pretende mejorar la salud, mayor descanso debería de ser, pues, lo que contrarreste estos temas psicológicos, psicosociales que se están incorporando a las enfermedades laborales, como la depresión, temas de ansiedad y, por supuesto, temas físicos, ¿no? Que tienen que ver con, eh, pues, afectaciones en la espalda por movimientos repetitivos, en las muñecas, lo que podríamos englobar como ergonomía. Debería de abonar eventualmente esto en condiciones normales, en un mundo ideal, debería de abonar a mejorar una salud a largo plazo y en consecuencia a traer un beneficio para patrones y Estado, disminuyendo costos que hoy son muy altos, ¿no? Es el argumento que se da quien a favor está del tema, ¿no? Bueno, si bien ahorita estamos hablando de los trabajadores, pero para las empresas, ¿cuáles son las implicaciones? Es decir, ¿qué medidas se tendrían que tomar? Ok, el tema con las empresas directamente es un tema de costos. No estamos en una situación normal, es inevitable seguir hablando de las repercusiones de la pandemia. También tenemos que estar muy claros de que México está compuesto principalmente por pequeñas empresas en donde un trabajador es la mitad de la plantilla. Habrá un incremento en el costo, sobre todo de la producción. Yo lo separaría en dos grupos, ¿no? A lo mejor en el primero que pensamos, ¿no? En regiones urbanas, cuando hablamos de trabajo de oficina, en donde en muchos casos, ¿no? Yo pensaría que la mayoría, esto es una realidad. Se trabaja de lunes a viernes. Aquí creo que no habrá mayor implicación, ¿no? Eso tiene que continuar de esta manera. Y en donde se acostumbre a trabajar el sábado, ¿no? Bueno, pues Ujú. tendrá que incorporarse a dejarse de trabajar. Aquí aclarar que no es precisamente el sábado el día que estamos, que se está discutiendo si dar descanso o no, sino un día adicional. Ni siquiera tienen que ser continuos. O sea, podemos hablar de lunes o martes, Claro. miércoles, jueves, etcétera. El tema con esto es que cuando algo, Gloria, sube de precio, se tiene que repensar si se debe de adquirir o no. Esa es una obligación de quien maneja dinero, de los dueños, de los asesores, de los dueños. Y en este momento que te digo que tenemos una situación compleja que le pegó financieramente, sobre todo a los patrones que tienen su negocio al público en general, aquí en donde se otorga, por ejemplo, servicios. Bueno, pues creo que aquí podría haberse convertido en un incremento del costo. Las empresas, ¿no? Los patrones que tienen trabajadores que se dedican, por ejemplo, al campo, a las labores manuales, y pensemos en toda la industria de la maquila que hay en la franja fronteriza, sí que tendrían una repercusión.
estas maquinarias trabajan 24/7 y se tendría que hacer una modificación. En el mejor escenario, contratar más personas, ¿no? Contratar a más personas. Sin embargo, creo que con facilidad la decisión podría ir en un sentido distinto. Creo que se le estaría apostando más a una automatización y entonces meterle dinero a un tema de maquinaria que me evite tener que incrementar mi plantilla laboral y que obviamente incluso reduzca el número de trabajadores que se necesita para llevar a cabo. Si mezclamos, ¿no? Y a lo mejor ya yendo muy lejos, todos los incrementos en los costos laborales con el tipo de cambio que hoy traemos, que es favorecedor para muchos temas, excepto para exportar, ¿no? O sea, es más caro, por ejemplo, para empresas americanas hoy estar pagando las nóminas con una diferencia ya importante y probablemente no digo que se evite, pero que se le va a dar una segunda pensada a estos temas. Podríamos vernos en una situación en donde diga, sí, está bien, un día menos de trabajo, pero eso no disminuye tus obligaciones y vamos rotando, ¿no? Vamos rotando si yo tengo que mantener abierto. Preocupa, por supuesto, el tema de ser atractivo, sobre todo ahora que debería de haber una oportunidad con los temas de nearshoring. Preocupa la industria del entretenimiento, la industria de la hotelería, por ejemplo, ¿no? Las plazas comerciales, Claro. en donde, pues bueno, aquí sí vamos a tener un tema que dudo mucho que en patrones de medianos a pequeños se tenga el recurso suficiente para de golpe implementar y hablemos de un 15% de una plantilla laboral, que es lo que tendría que hacer para suplir estas horas. Pros y contras, siempre, siempre a favor de los derechos laborales. También resaltar que no se está pidiendo algo fantasioso, estaríamos dentro de lo razonable con la aplicación de esta ley, pero, Gloria, el principal derecho del trabajador es a tener acceso a fuentes de empleo y los empleos que no tienen que ver con el gobierno, que además no les aplica, ¿no? Esta modificación, que no tienen que ver con el gobierno, se generan con la expectativa de ganar dinero, de generar una utilidad. Cuando mis recursos, el recurso humano en este caso, el capital humano se hace más caro, la utilidad va a disminuir. ¿Qué tanto va a disminuir con la combinación de tantos elementos y modificaciones que, pues, sin procesos, ¿no? transitorios y totalmente abandonados de cualquier estímulo fiscal, podría ser lo suficiente como para que se deje de generar un empleo, como para que se opte por esquemas agresivos, como para que alguien pues decida no trabajar en la informalidad. Habrá que ver siempre a favor de los derechos, pero no Claro. podemos llevarlo a tal punto en donde el empresario, y hablo del pequeño empresario, tenga que evaluar si es conveniente o no contratar a alguien. Justamente precisar pues estos dos puntos, ¿no? El primero, si estas empresas cuentan con la economía o con la capacidad de poder implementar esta disposición, y la segunda, pues al buscar estas alternativas, es decir, el capital humano o los empleos se verían afectados pues al buscar otras alternativas, como bien lo mencionaba, la automatización de ciertos procesos, es decir, podría impactar en la reducción de empleos y qué tanto es viable para estas empresas el poder poner esta disposición en marcha. Pues mira, aquí yo te podría decir, y solamente como percepción, ¿no? De algo que podría ser Ujú. diferente, que habrá las empresas fuertes, las empresas grandes, Quienes que pueden. reduciendo un poco sus utilidades, ¿no? Eventualmente, porque se encontrará la forma de remediarlo, puedan asumir el costo. Y habrá del otro lado las empresas que son pequeñas, en donde ese 15, 16% que se incrementa, que si se lo sumas a vacaciones, seguro social, etcétera, se convierte ya en un porcentaje importante, se le resta la utilidad y sea dinero que el pequeño empresario ya no tenga en su bolsillo. Y esto al final del día, y pensemos en un ejemplo, en el retail, en los mercados, las empresas de autoservicio gigantescas, claro que lo pueden resolver, ¿no? Claro que va a ser una disminución razonable en sus utilidades, pequeña, que se puede absorber, pero el puesto del mercado, que es la competencia directa, probablemente no. Y es justo lo que estamos haciendo, bueno, pues a las empresas grandes, de alguna forma encareciéndolo, va reduciendo el número de los que pueden sostener un negocio y podríamos estar incluso afectando al comercio local o alejándolo de la formalidad.
Contador, y bueno, hablemos de un sector del trabajo informal que sabemos que pues en México ocurre con bastante frecuencia. ¿Qué panorama se podría vislumbrar pues precisamente para este sector que trabaja de esta manera? Ok, aquí yo te diría, y siempre con la posibilidad de estar equivocado, no hay un solo esfuerzo, no hay una sola acción para desincentivar la informalidad. O sea, no hay una medida en este punto. Se están recargando y qué bueno, ¿no? Que se mejoren las condiciones laborales, pero no se ven acciones. Y el problema con la informalidad, más allá de un tema fiscal en donde no se está contribuyendo al gasto público, en el aspecto laboral es muy preocupante. Uno, la falta de atención médica, Ujú. que creo que todos estamos familiarizados con los temas recientes, y el de las pensiones. Las personas que trabajan en la informalidad no están aportando, su patrón no está aportando un solo peso para que vivan después de que ese trabajo informal ya no sea posible realizarlo, y eso como país se nos va a estallar en la cara. Creo que esos son dos aspectos. Perfecto, pues muchísimas gracias, contador, por estar en este espacio y por darnos muestra de lo que se podría venir. Con mucho gusto, a sus órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias.